Hola, buenos días, soy Sergio Villalba Clemente, concejal de deporte del Ayuntamiento de La Nucía. He sido 7 años monitor deportivo en las escuelas de verano, en las escuelas deportivas de multideporte, baloncesto, de psicomotricidad y varias más. 7 años estuve también de coordinador de deportes y bueno, tras 14 años trabajando en el deporte de La Nucía, pues tuve la suerte de poder entrar de concejal de deportes en el municipio de La Nucía. En la ciudad deportiva de Camilo Cano de La Nucía disponemos de 200.000 metros de instalaciones deportivas, donde hay piscina climatizada, pabellón cubierto, salas para hacer kickboxing, muay thai, artes marciales de todo tipo. Luego además también tenemos pues pistas deportivas exteriores, como puede ser pistas de tenis, campos de fútbol natural, artificial y sobre todo un gran parque infantil para que todos los niños de La Nucía, de la comarca o de los campos de verano cuando vienen pues vengan y disfruten. Además, en la ciudad deportiva también tenemos aulas educativas, como esta aula de educación vial, que se utiliza para cursos pues, de patrón de barco, de federaciones deportivas, etcétera. Luego, además, disponemos, pues siempre estamos intentando estar a la última, disponemos de una ludoteca con Xbox, con un parque de Hello Kitty, con una zona de lectura, una zona de televisiones para poder disfrutar, y además pues también disponemos de dos pistas de pádel. Son unas pistas de pádel que se juegan con un balón de fútbol, juegan 2 contra 2 y es lo último en el deporte. Además, también disponemos de una piscina de verano, una piscina exterior, donde hay una gran zona amplia de césped para poder descansar. También con la piscina cuenta con una piscina de verano de adultos y otra también para niños. Resaltar que el precio de la piscina para el socio de la piscina climatizada o el socio de la ciudad deportiva es únicamente de 50 céntimos y podrá disfrutar durante todo el día. Dar las gracias a Guía Chiqués por haber hecho este reportaje y despedirme desde La Nucía e invitar a todo el mundo que pueda venir y disfrutar de la ciudad deportiva Camilo Cano.